socializar acerca de un valor importante que también es la creatividad. Y cuando yo hablo de creatividad, estoy hablando de un accionar que caracteriza a cada persona. ¿Qué cree usted que es la creatividad? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? A ver, hola. Si no, voy nombrando. A ver, vamos a ver. Borja. Señorita Borja, hija, para ti, ¿qué es la creatividad? Crear algo, Lice, Es crear algo. Ya, muy por bien. nosotros mismos. Es crear algo por usted mismo. Muy interesante lo que dijo. Vamos con otro. Señorita Salazar, ¿qué es para usted la creatividad, hija? Crear o inventar cosas con lo que tengamos en nuestras casas, sin necesidad de Crear, ir a comprar en inventar. estos momentos. Muy bien. Crear e inventar algo y utilizar los recursos que yo disponga, porque sabe muy bien que en estos momentos no podemos salir, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me dice la señorita Vilca? ¿Qué es para ti la creatividad, hija? Generar ideas. Generar ideas. Ya, muy bien. ¿Qué más será la creatividad? Si usted fuera un héroe o una superheroína, ¿qué crearía? ¿Qué haría ahora que estamos pasando una crisis, una situación así? ¿En qué cambiaría el mundo? Si usted fuera un héroe o una heroína, ¿qué cambiaría usted? ¿Qué haría para que cambie esta situación? ¿Qué haría en las personas? ¿Qué haría? Vamos a pensar un ratito y vamos a expresar nuestros sentimientos. Independientemente, si se equivoca no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí nadie juzga, aquí vamos a interactuar. Si usted fuera un héroe o una heroína, superheroína, en el caso de mujer, ¿qué haría usted? Recuerde que nosotros cuando hemos sido más pequeños, usted y yo, han aparecido en la televisión muchos héroes a los que quizás uno se ha quedado así un poco plasmado, no sé, en el caso de ustedes que son más jóvenes. Si fuera usted un héroe o una superheroína, ¿qué cambiaría? ¿Cómo actuaría para que este mundo cambie? A ver, vamos a hacerles participar. Toscano, ¿dónde estás? Sí, Toscano Lisbeth. John, a ver hijo, dime, ¿qué harías? Cuéntame. Yo haría que las personas cambien su forma de pensar, dejar de ser tan egoístas, Qué interesante lo que acabas de decir, muy bien. ¿Por qué crees tú que deberíamos de dejar de ser egoístas? A ver, tú mismo, hijo. porque debido a esto existe en este caso la discriminación. Qué interesante lo que acabas de decir. Muy bien, señor Toscano, me gustó tu participación. Vamos a ver, otra personita. Pinza, Jacqueline. A ver, hija, si tú fueras, bueno, tú eres una heroína ahorita, ¿ya? ¿Qué harías? Una superheroína. ¿Qué harías tú para que cambie esta situación del mundo, este egoísmo que estaba comentando tu compañero, este aislamiento que ha hecho que también el mundo ahorita se oxigene, porque el mundo al estar paralizado, pues no hay contaminación, todos estamos en verdad abrumados en casa, ya un poco desesperados, con muchas ganas de querer salir a la cotidianidad, ¿no? Ese hecho de levantarse, ir a trabajar, desarrollar las actividades diarias y después volver a casita, pues descansar un ratito, ¿sí? Ahora estamos todo el día metidos en casa, quizás delante de una computadora. ¿Qué harías tú, hija? A ver, cuéntame. ¿Pinza? Señorita Pinza, hija.
Bueno, vamos a ver otro participante. Escobar, Carla. A ver, hija. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías A ver, si fueras una superheroína? Sí, hija. mi familiar, Perdón. o sea, también crearía para que, o sea, crearía medicinas para curar esta pandemia. Qué interesante creer. eh, si fueras una doctora, ¿no? Crearías la medicina para poder salvar muchas vidas, ¿no? Muchas vidas que se está perdiendo actualmente. Qué interesante lo que has dicho. Muy bien, hija. Y por último, señorita Aguilar, Samira, ¿qué harías tú? Cuéntame. Em, por ejemplo, a mí me gustaría cambiar el parecer de las personas, porque, digamos, hay algunas personas que en el momento en el que estamos pasando, que esta pandemia, no toman conciencia acerca de lo peligroso que es salir y exponerse. Mm, muy bien, así es, hija. Hay mucha gente que no toma conciencia del peligro que se expone a la hora de desobedecer las disposiciones de las autoridades, ¿verdad? Bueno, pues espero que entre esas personas no seamos nosotros los que nos estemos exponiendo. Gracias, señorita Samira. Los que nos estemos exponiendo a ser infectados y luego poder infectar a nuestra familia, que es lo que más queremos, ¿no es cierto? Bueno, pues después de haber hecho un pequeño foro abierto de expresar sentimientos, vamos a empezar en sí con la materia. Como ustedes saben muy bien, esta semana es semana de inicio de unidad y empezamos una sexta unidad. Y para los quintos cursos tenemos el siguiente objetivo en la materia de historia. Sexto parcial, la unidad va a ser una caratulita en su cuaderno de historia con sexta unidad. Va a poner como título Sociedad y Poder en el siglo XX. Vamos a ver. ¿Cuál ha sido el objetivo cuál va a ser el objetivo de esta unidad? Es explicar y valorar el origen, desarrollo, propuestas y desafíos de los movimientos sociales. ¿A qué estaré haciendo yo referencia cuando hablo de movimientos sociales? Hago referencia a todos aquellos movimientos que, como la palabra mismo lo dice, sociales, en las cuales se encuentran inconformes en un sistema económico. En este caso, vamos a hablar del Ecuador y también de la mayoría de países, porque usted ya sabe que el capitalismo es un sistema aplicado en la mayoría de países. Ahora, si yo hablo de movimientos sociales, estoy hablando de qué movimientos nomás. A ver, ¿quién quiere participar? Si yo hablo de movimientos sociales, estoy hablando de... A ver, voy a hacerles participar porque no queremos pensar. Señorita Calero, ¿de qué movimiento nomás estaríamos hablando si yo hablo de movimientos sociales? Movimientos sociales. No, listen. Ya. Señorita Borja, ¿de qué movimientos estaríamos hablando, hija? ¿Ya? No hacen referencia. Movimientos sociales, estoy hablando de movimientos de personas. Ahora, ¿qué tipos de personas? Pues obviamente se agrupan movimientos de mujeres, movimientos de indígenas, movimientos de obreros, movimientos de estudiantes. Vea. Entonces, cuando yo hablo de movimientos de obreros, estoy hablando de movimientos de grandes masas de personas. Ahora, ¿por qué surgen estos movimientos sociales? Vamos a hacer un poquito de historia. Recuerde que en el año a mediados del siglo XVIII, cuando se da la revolución industrial, prácticamente en Inglaterra, que ya estudiamos el anterior parcial, dijimos que cuando aparece la revolución industrial, aquella revolución que mueve al mundo entero,
y que sustituye a la persona por la máquina, y con los países poderosos se empiezan a formar grandes burgueses y también grandes masas de proletariado debido a la gran industrialización que se da, sobre todo en Europa, y después se expande a todo el mundo y, por qué no decirlo, a América. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que se encontraban viviendo en el campo en ese tiempo, realizando actividades como agricultura, en ganadería, etcétera, se trasladan a las ciudades. ¿Para qué? Para poder trabajar en esas grandes fábricas. Pero el problema que estaban pasando era que los grandes burgueses, los dueños de las fábricas, contrataban a personas, hombres, mujeres, niños, y los tenían trabajando bajo condiciones infrahumanas. Cuando yo digo bajo condiciones que no están para un ser humano, es condiciones malas, son condiciones precarias, son condiciones exageradas de explotación. Las mujeres, hombres, niños trabajaban de 12 a 16 horas diarias, trabajaban bajo condiciones de insalubridad, como por ejemplo, ellos respiraban mucho humo de las fábricas que salían efectivamente, ¿sí? Y entonces, después de que ocurre todo esto, después de la revolución industrial, cuando la gente se traslada a vivir a las grandes ciudades y dejan los campos para trasladarse a las grandes ciudades y poder trabajar en estas fábricas bajo condiciones infrahumanas, como ya dije, sueldos y jornadas largas e interminables, salarios bajos, excesivas horas de trabajo, pues se forman estos movimientos sociales, ¿sí? Movimientos sociales que luchan para buscar mejoras hacia esos movimientos que pertenecen, ¿sí? Entonces, si ellos se encontraban insatisfechos con largas horas de trabajo, bajo condiciones malas y paupérrimas, mire, mujeres y niños contrataban, aquí podemos ver en la imagen cómo niños pueden trabajar en esta época. Entonces surgen estos movimientos sociales para buscar leyes que a ellos les respalden como personas trabajadoras. Vamos a ver. Vamos a dar lectura. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura? Yo, Listen. A ver, señorita Calero. ¿Eres Sí. Calero? Ya, ayúdame, hija. Los movimientos sociales en el siglo XX. Ajá. El movimiento obrero, desde el mismo siglo XIX, mediante el capitalismo industrial que buscaba reducir cada vez más los costos y aumentar la producción, implementó la producción en masa sin considerar las condiciones de los trabajadores. Así, eran comunes jornadas laborales muy largas y monótonas, rodeadas del humo de las máquinas. Hacinamientos, poblaciones en suburbios obreros, bajos salarios y excesivas horas de trabajo, contracción de niños y mujeres en trabajos forzosos. Contratación, perdón. Carencia de una legislación que regule los derechos de los trabajadores. Ujú. La suma de estas condiciones provocó la indignación y la rebelión de varios sectores sociales a partir del siglo XIX, especialmente el de las mujeres. Las primeras manifestaciones obreras se originaron en Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial. Claro, gracias, señorita Calero. A ver, hemos explicado todas y cada una de estas condiciones por las cuales se revelan estos movimientos sociales y crean los movimientos obreros en busca de mejores condiciones de vida, de mejor trato hacia la persona, de que las mujeres y niños no podían trabajar, sobre todo los niños, las mujeres, bueno, sí, pero los niños no, bajo condiciones de insalubridad, bajo bajísimos salarios, se encontraban en las fábricas trabajando 12, 14 y 16 horas y su sueldo era bajísimo, que no les alcanzaba. Entonces aquí surgen los movimientos sociales que, como yo ya dije, son movimientos que buscan mejorar las condiciones de los seres humanos. Y de ahí es que aparece, por ejemplo, como usted mismo, señorita Calero, manifestaba que las primeras manifestaciones de los obreros en contra de los dueños de las fábricas se originaron obviamente en Inglaterra, donde surge la revolución industrial, porque ahí empezaron a ver las primeras industrias. Ahí es donde empezaron a ver, mire, aquí hay fábricas, industria, y toda la gente que se encontraba trabajando en el campo, vuelvo y repito,
realizando actividades como agricultura, ganadería, se trasladaron, hacinamiento poblacional hacia las grandes ciudades. Es decir, que se trasladaron del campo hacia la ciudad a trabajar bajo todas estas condiciones. Todo esto provocó, todo esto que está pintado de color azul, provocó que formen los grupos, los movimientos obreros. Y entre ellos tenemos los movimientos obreros como por ejemplo allá en Estados Unidos, en el año de 1886, se da una tremenda manifestación en la cual mueren muchas personas reivindicando y siendo que el día 1 de mayo se considere un Día Internacional del Trabajador, en el cual la gente, usted recuerda, bueno, ahora este 1 de mayo estuvimos aislados, pero todos los 1 de mayo en todos los países, incluido en el Ecuador, la gente obrera, la gente trabajadora sale a hacer manifestaciones, a hacerse presente, en busca de mejores condiciones para la persona que trabaja, en busca de mejores salarios, que basta ya de tener tanta explotación del hombre por el hombre, de que solamente la gente que tenga dinero explote a las personas que somos parte del proletariado, que somos parte del pueblo. ¿Sí? Vamos a continuar. Existieron allá en Chicago, en Estados Unidos, para que se dé y se logre el día 1 de mayo hacer como un día en conmemoración al Día del Trabajador, murieron mucha gente. Por eso es que, ¿pero qué? Se logró, mire esto, las 8 horas de trabajo para poder disfrutar. Es decir, usted cumple sus 8 horas de trabajo y prácticamente está cumpliendo usted su rol de trabajador. Eso se ha logrado a través de estos movimientos sociales. Y no solamente vamos a hablar de los movimientos sociales como lo son los trabajadores, sino también vamos a hablar de las mujeres. Aquí tenemos una diapositiva en la cual la mujer desde tiempo, usted recuerde que la mujer ha vivido siempre en una sociedad patriarcal, desde tiempos muy antiguos y hasta la actualidad seguimos viviendo con hombres que son machistas. Patriarcal significa que es el hombre el que lleva la batuta en todo sentido, desempeñando cargos importantes y quizás a la mujer no le toman en cuenta. ¿Por qué? Porque discrimina a la mujer en su género. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de movimientos o movimientos sociales, no solamente vamos a hacer hincapié a los movimientos obreros, que está bien, ¿no? Que luchan por tener mejores condiciones de vida, buscan por tener mejor trato en sus trabajos, buscan tener mejores salarios, sino también estamos hablando de mujeres, de movimientos feministas que buscan tener mejores igualdad ante el hombre. Vamos a hablar de otro movimiento así, muy a la ligera, ¿no? Porque la semana que viene iremos desmenuzando cada uno de estos movimientos, pero ahorita voy a hablar en forma general. Si nosotros hablamos también de movimientos feministas, estamos hablando de que ellas buscan tener una mejor igualdad dentro de su género. También buscaban el voto. Recuerde que la mujer antes, sobre todo en el Ecuador, ni el hombre ni la mujer tenían esa facultad de llamados ser ciudadanos, sino después de que tenían ciertas posiciones y cierto nivel de educación, ahí eran considerados ciudadanos. Pero en el Ecuador también hubo una mujer que luchó para ser la primera mujer que votó, que sufragó, que su pensamiento también era considerado y tomado en cuenta. Y es, ¿cómo es? Matilde de Procel de Hidalgo, ¿sí? Ella fue la primera mujer ecuatoriana que pudo obtener esa igualdad, esa igualdad de poder también sufragar. ¿Sí? Ahí vamos a ver también más adelante otros movimientos como son los movimientos de los indígenas, que hoy en día usted sabe muy bien que los movimientos de los indígenas han cavado hondo dentro de nuestras sociedades de Latinoamérica, no solamente del Ecuador. Y si vamos a hablar del Ecuador, vamos a hablar aquí de Dolores Cacuango, de Tránsito Amaguaña, y de Centroamérica, aquí tenemos a Rigoberta Menchú. ¿Sí? Entonces, mire qué importante ha sido que los movimientos obreros han alcanzado en pleno siglo XX grandes objetivos. Y es, sobre todo, esa igualdad, no esa discriminación que
hasta la actualidad nosotros podemos ver, pero miren, en octubre del año pasado, los movimientos indígenas a todo el Ecuador nos dieron una gran lección cuando ellos vinieron y se enfrentaron contra el presidente Lenin, en oposición de todas las medidas que estaba tomando el presidente Lenin. Entonces, mire qué importantes logros y nos demostraron con esas lecciones importantes de economía a través de los tractorcitos que comentaba este señor Isa, que son líderes indígenas, son movimientos indígenas que han demostrado que ellos pueden más incluso que nosotros cuando son unidos. ¿Hay alguna pregunta, señores estudiantes, hasta aquí? Si no, les voy a compartir un video que me llamó mucho la atención y va a hablar acerca de los movimientos sociales. Ponga mucha atención, por favor, porque después vamos a llenar un cuestionario de unas preguntitas respecto al tema que les estoy compartiendo. Ponga atención. No se escucha, Lisa.
Bueno, ahí nosotros pudimos, señores estudiantes, ver lo que es, vamos a sacar el banco de preguntas, por favor. Ya, vamos a... banco de preguntas. Ahí tenemos. Ya, son 3 preguntitas. Vamos a ir con ustedes mismos. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales surgen los movimientos obreros? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuál sería una de las primeras causas? Para Las largas exigir horas sus de trabajo. derechos. A ver, uno solo, uno solo. Interminables horas de trabajo. Muy bien, ponga. ¿Cuál más sería? ¿Cuál más Por la sería? igualdad. Luchaban por la igualdad social. Muy bien, otro. ¿Qué más? ¿Cuál sería otra causa? Trabajaban en condiciones infrahumanas. ¿Qué más? Yo expliqué algunas situaciones. ¿Qué más? A ver. Eran comunes jornadas laborales y largas y monótonas. Trabajaban también rodeadas de humo de las máquinas. Vaya poniendo, vaya poniendo. Bajos salarios. Contratación de niños y mujeres en trabajos forzosos. Y por último, ponga carencia de una legislación que regule los derechos de los trabajadores. Todas estas que están pintadas de azul son causas por las cuales se da el surgimiento de los movimientos sociales. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué el capitalismo generó condiciones desfavorables para los trabajadores? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué el capitalismo generó condiciones desfavorables para los trabajadores? Porque en el capitalismo se empiezan a dar las clases sociales y se dan 2 clases sociales, la clase de los burgueses, es decir, los dueños de las fábricas, y la otra clase son los proletariados, son los que no tienen fábricas, son los más desposeídos. Y esos obreros, esos proletariados, son los que se trasladan a vivir en las fábricas del proletariado. Es decir, por eso, porque el capitalismo genera 2 clases sociales, la clase poderosa, que son los dueños de las fábricas, y los proletariados o el pueblo, que viene a ser los que van a trabajar en las fábricas de los burgueses. ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son los objetivos de los movimientos obreros? ¿Cuáles cree usted que son los objetivos de las luchas de estos movimientos obreros? Vamos a participar. Samira, ¿cuál cree que es uno de los objetivos por los cuales luchaban estos movimientos sociales? Para un mejor salario, para poder mantener su familia. Ah, muy bien, en busca de mejores condiciones de vida, mejor salario. Muy bien. Vamos a ver otro. Señorita Camila, hija, ¿cuáles crees tú que por qué crees tú que luchaban estos movimientos sociales? Para tener igualdad en el trabajo y tener menos horas que tener que Exacto. trabajar. Buscaban reducir las horas de jornada laboral. La redujeron a 8 horas. Ese también fue otro objetivo. ¿Qué más? Señores estudiantes, me estoy quedando sin tiempo. Si me quedo sin tiempo y se corta la comunicación, recuerde que una vez que termine este taller, usted tiene que subirlo a la sala de profe, a la plataforma.